¿México ha perdido el rumbo? Es una pregunta que muchos ciudadanos se plantean con frecuencia. Más allá de los datos alarmantes sobre violencia, lo que observamos es una crisis sistémica que afecta no solo la seguridad, sino también el tejido social y emocional del país. En el video de hoy, analizaremos esta situación desde una perspectiva psicológica y social, cómo impactan la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre en la salud mental colectiva. ¿Qué efectos tiene vivir en un entorno de constante tensión sobre la confianza, la esperanza y el sentido de pertenencia de una sociedad? Te invitamos a quedarte y reflexionar con nosotros. No se trata solo de entender qué está pasando en México, sino de profundizar en cómo nos está afectando a nivel psicológico como comunidad. México no es un país en guerra, pero los niveles de violencia que se viven día a día hacen que parezca lo contrario. Aunque algunos casos recientes han tenido amplia cobertura mediática, lo cierto es que para millones de personas esta realidad violenta es parte de su cotidianidad. Según datos preliminares del INEGI, de enero a junio de 2024 se registró una tasa de 11.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero, ¿qué efectos tiene esta violencia sostenida en la sociedad? Desde una perspectiva psicológica, la exposición constante a la violencia tiene repercusiones profundas. Se normaliza el miedo, se debilita el sentido de comunidad y se erosiona la confianza en las instituciones. Además, se incrementan los niveles de ansiedad, estrés crónico y desesperanza, afectando el bienestar emocional colectivo y generando un fenómeno conocido como trauma social. Empecemos por entender la dimensión real del problema. La salud mental no es un tema menor, y mucho menos cuando toda una sociedad está involucrada. La violencia constante genera consecuencias emocionales profundas, como el estrés, la ansiedad y, quizás la más preocupante de todas, la desensibilización. Con este fenómeno, la normalización de la violencia reduce la sensibilidad hacia los actos violentos y erosiona la cohesión social y la empatía entre ciudadanos. Ya es común escuchar frases como, seguro se lo buscó, o andaba en malos pasos, lo que refleja hasta qué punto se ha arraigado la indiferencia. Se ha vuelto más habitual decir, es normal, cuando ocurre una tragedia, que sorprendernos si no pasa. Y esta desensibilización no se limita solo a la violencia, también abarca la corrupción, la educación deficiente y la falta de servicios básicos. Lo disfuncional se ha vuelto tan común, que lo que funciona bien parece raro o incluso sospechoso. Lo preocupante es que, cuando se cuestiona esta normalización, muchas personas responden con frases como, siempre ha sido así, o, no tengo tiempo para eso. Desde la psicología, esto puede reflejar indefensión aprendida, una adaptación mental ante una realidad que se percibe como inmodificable. Sería muy fácil culpar únicamente al gobierno, que, en efecto, ha cometido errores graves, no solo el actual, sino como resultado de una larga cadena de decisiones fallidas a lo largo del tiempo. Pero el problema también refleja una dimensión social más profunda. Un ejemplo claro es el fenómeno mediático de La Casa de los Famosos, un programa que convirtió a influencers en ídolos momentáneos gracias a estrategias de marketing. Mientras esto ocurría, el gobierno realizaba reformas constitucionales cruciales, como la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular, sin que recibieran la misma atención pública. Desde la psicología, esto puede explicarse como un mecanismo de disociación. Ante una realidad frustrante o difícil de enfrentar, muchas personas enfocan su energía en distracciones emocionales, evitando los temas serios. El problema no es entretenerse, sino que como sociedad, perdamos la capacidad de diferenciar lo urgente de lo trivial. Ahora, con esto no quiero decir que la sociedad mexicana no se haya manifestado. De hecho, existen numerosas expresiones de participación pacífica y consciente, marchas, exigencias por justicia y defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, desde la psicología social, podemos entender que estas acciones coexisten con una tendencia generalizada a la desconexión emocional. Es un fenómeno conocido como disonancia cognitiva, la tensión interna que sentimos al vivir entre lo que sabemos que está mal y lo que hacemos o dejamos de hacer al respecto. Para reducir esa incomodidad, muchas personas optan por minimizar los problemas, desviar la atención o refugiarse en lo inmediato. Desde la psicología, es posible plantear caminos para reconstruir el tejido social.
El primer paso es dejar de centrar toda la atención en buscar culpables. Ojo, esto no implica ignorar responsabilidades ni justificar actos de impunidad, sino entender que enfocarnos únicamente en señalar paraliza la acción. En cambio, asumir una postura activa aunque sea a pequeña escala promueve un sentido de agencia, es decir, la percepción de que nuestras acciones pueden generar cambio. La segunda clave está en la crianza y el acompañamiento familiar. Los padres, madres y cuidadores tienen un rol esencial en el desarrollo emocional de los niños. Estar presentes, observar, dialogar y contener emocionalmente ayuda a prevenir que los menores busquen respuestas en entornos de riesgo. Pensar que ya es demasiado tarde genera indefensión aprendida, es decir, la falsa idea de que nada de lo que hagamos tendrá impacto. Y una tercera vía es fortalecer la educación emocional y cívica, tanto en casa como en las escuelas. Enseñar a identificar emociones, cuestionar la información, desarrollar empatía y construir pensamiento crítico desde edades tempranas es una inversión directa en una sociedad más sana y participativa. Porque, desde la psicología, sabemos que el cambio colectivo comienza por la transformación individual. En conclusión, México es un país con una riqueza cultural inmensa y un potencial humano extraordinario. Sin embargo, sin un cambio profundo en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos como sociedad, ese potencial difícilmente se traducirá en una evolución real. Desde la psicología, sabemos que el cambio colectivo inicia con una transformación individual, cuestionar nuestras creencias, asumir responsabilidad y reconstruir la forma en que nos relacionamos con el entorno. La violencia, la corrupción o la indiferencia no son problemas aislados, son síntomas de estructuras sociales y mentales que se han reforzado durante años. La gran pregunta es, ¿podremos como sociedad romper ese ciclo o seguiremos repitiéndolo hasta el colapso? La respuesta está en reconocer que sí es posible cambiar, pero solo si dejamos de esperar soluciones externas y comenzamos a construir desde dentro. Porque, al final, cada acción por pequeña que parezca tiene el poder de influir en el todo. Y bueno, si este video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para que sigamos explorando juntos más temas desde la psicología. Tus comentarios también son muy valiosos, cuéntame qué temas te gustaría que abordáramos en próximos videos, porque tu participación ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Nos vemos en el siguiente. Adiós.